Señorita, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estás, Carolina? Fernanda, Bien, profe, gracias. Nicole, hola. Buen día, Ashley, profe. Laura, Sharif y Natalia. Estamos a unos 8 días para terminar el módulo de talento humano y clima organizacional. Nosotros lo terminamos el 18 de agosto. ¿Sí? Entonces, algo que quiero que vayan ustedes trabajando tiene que ver con, ya les digo, las cosas que tenemos que trabajar para estos días que nos quedan de clases. Una de ellas es el libro de Gun Juan la Carga, que ustedes supongo yo ya lo terminaron de leer o estarán a punto de terminarlo de leer. Porque de ese libro, pues lógicamente vamos a hacer una actividad. Y lo otro es como a manera de examen para finalizar el módulo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ustedes, cada uno, va a escoger una empresa. Ustedes determinan si quieren una empresa multinacional o una empresa colombiana. Y van a explicar cada uno de los aspectos que hemos venido trabajando durante este módulo, e inclusive para los temas venideros que tenemos nosotros hasta digamos que eso lo vamos a hacer nosotros. Lo vamos a hacer nosotros el 17 de agosto. Nosotros terminamos clases el 18 de agosto. Ya este año ya se acabó. Ya desde que pase julio ya esto empieza a correr de una manera exagerada. Entonces terminamos el 18 de agosto, entonces digamos que esa presentación de esas empresas lo vamos a hacer, ustedes lo van a hacer el 17. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lógicamente pues hay que hablar de la empresa que ustedes seleccionaron, un poco la historia de ella, hablar un poco la historia, hablar un poco de la cultura organizacional que tienen ellos, según la empresa que ustedes hayan escogido, historia, cultura, lo que tiene que ver con el clima laboral. Me parece que dentro de lo del tema de cultura organizacional, ahí se va mirando cómo podría ser ese clima organizacional, ¿no? Estamos hablando del clima y a su vez, pues lógicamente tenemos que tener muy en cuenta, pues cómo podría ser ese nivel de satisfacción que tienen los trabajadores, ¿sí? Y coger cada uno de estos temas que hemos trabajado nosotros durante el módulo y ver de qué manera se están presentando en la organización, en la empresa que ustedes hayan escogido, ¿no? Entonces, es como escudriñar un poco, como adentrarse un poco en la historia de la organización para mirar un poco cómo está esa parte del clima
de la satisfacción, de la parte motivacional en el trabajador, cómo se evidencia el empoderamiento, cómo qué tipo de habilidades duras y habilidades blandas se están presentando, qué importancia le dan ellos a esa parte. Bueno, todo eso, como les digo, lo hemos visto en clase y entonces eso quiero que lo analicemos en las empresas que ustedes escojan, ¿no? Que ustedes, por decir algo, escogieron Coca-Cola o escogieron Arturo Calle o escogieron Alpina o escogieron cualquiera, ¿sí? Eh, es mirar cómo se trabaja en esa empresa, ¿sí? Es mirar un poco la historia y todo lo que hemos venido viendo durante el semestre, perdón, durante el módulo. Eso sería para el 17 de agosto, en donde cada uno tiene que hacer su presentación de su tema, de su empresa, para que la presenten. Ustedes mirarán, pues harán ustedes su presentación y listo. Digamos que eso sería parte del examen, porque la otra parte del examen, como les digo, es el libro que ustedes tienen que haber leído ya en cuanto a grupo, a la carga. De hecho, si vemos la relación que existe entre estos temas que hemos venido trabajando y la lectura que ustedes hicieron de ese libro, pues se dan cuenta de que hay muchísima relación. Entonces, que hace parte de ese empoderamiento, que hace parte de esas competencias laborales, que hace parte de ese trabajo en equipo. Entonces, hay que trabajar cada uno de los temas que hemos visto en clase, tratar de identificarlo en las empresas que ustedes ustedes van a escoger. Para el 17 de agosto. Para el 17 de agosto. Es decir, para de hoy en 8 días. Por eso les digo que ya esta semana ya terminamos nosotros clase. Porque el 17 pues vamos a hacer esa presentación y el 18 pues entregamos notas. Entonces ya nos queda pues ya solamente esta semana, porque el lunes es festivo. El lunes es 16 de agosto. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto que les acabo de mencionar? ¿Tienen alguna inquietud? Carolina, ¿tienes claro? Sí, profe, claro. Gracias. Su merced, Nicole, ¿tiene claro lo que hay que hacer? Sí, señor. María Fernanda, Sí, señor. Ana María, Sí, sí, señor. Ashley, Sí, señor. Sharik, Sí, sí, señor. Fernanda, Sí, señor. Laura, Sí, profe, pero no entiendo bien el libro. ¿El libro es como como un apoyo a ese análisis a la empresa que vamos a escoger o es otra actividad? ¿cómo? No entiendo, es que no se te escuchó bien. ¿Me puedes repetir, por favor? Profe, el libro es un apoyo al análisis a la empresa que nosotros vayamos a escoger o es otra actividad. Es otra actividad, pero igual también es un apoyo, ¿no? Porque pues si ya lo leyeron, se dieron cuenta de que todo lo que hemos trabajado está ahí implícito ahí en el libro. Pero es otra actividad, es otra actividad. Bien. Natalia y Gonzalo, sus cámaras, por favor. Profe, la actividad del libro, ¿cuándo se haría? Yo pensaría que para el 17 también, pero el viernes les digo qué tienen que hacer. Gonzalo, su cámara, por favor. Ya, dame un segundo, ya la activo, es que no estoy en el computador. Ah, ok.
Nicole, ¿tú tienes ahí visible el programa de la materia? Por favor. Sí, señor. Después del tema de evaluación del desempeño, ¿me puedes decir cuáles temas hay? Bueno, sesión 16, la educación para el empoderamiento. Sesión 17, liderazgo y clima organizacional. Sesión 18, negociación y manejo del conflicto. Perdón, empoderamiento, liderazgo, ¿liderazgo para cuándo es? Liderazgo de sesión 17, profe. 17. Para el jueves, Hoy- creo yo. hoy Para el está jueves, profe. jueves, sí. ¿Y la del viernes cuál sería? Negociación y manejo del conflicto. Negociación y manejo. Empoderamiento para mañana, ¿no? Sí, Sí, señor. para mañana. Liderazgo para el jueves. Y para el viernes, negociación y manejo de conflicto. Ya terminó. Creo que esa es la última, ¿cierto, Nicole? Sí, señor. Ya después es la presentación de los trabajos. Ok, listo. Levanten, por favor, ahí en la pantalla, levanten la manita las personas que no han tenido tema. Creo que son como 3, 4 personas. Levanten la mano así. Eso, así. Entonces, no, solamente los que, no todos los que no han expuesto. ¿Tú ya expusiste, Nicole? No, no, señor. Fernanda tampoco, Mafe tampoco. ¿No? Ok, bueno. Ok, Nicole, trabájame tú, por favor, para mañana el tema de empoderamiento, Sí, señor. si eres tan amable. María Fernanda, ¿trabajas tu liderazgo para el jueves? Liderazgo, María Fernanda. Ana María. Ana María, tú vas a trabajar el manejo de conflicto, ¿bueno? Ana María Arias. Sí, señor. Ok. Y las otras personas ya les diré lo que tienen que hacer. Ok. Entonces, empoderamiento, Nicole, liderazgo, María Fernanda, y negociación y manejo de conflicto para Ana María. Ok. Para los días que ya acabamos de decir. Bien, el tema de hoy. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, profe. Vamos a comenzar. Ashley, tu cámara, por favor, manténganla siempre activa. Laura, ¿vas a compartir pantalla? Sí, profe, las diapositivas. ¿Las compartes tú o te colaboro? Ya lo comparto. Ah, bueno, sí, listo, dale.
Bueno, buenos días para todos. El Buenos tema días. de la clase de hoy es evaluación del desempeño. Primero vamos a saber en qué consiste la evaluación del desempeño. ¿Qué es? La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo cada persona se tiene que evaluar sobre su desempeño en un puesto y sobre su potencial de desarrollo a futuro. Es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona en una organización. Su finalidad es comprobar el grado de cumplimiento y los objetivos del empleado pues, en una empresa. ¿Quién hace esta evaluación? Puede ser el gerente de la empresa, es quien se responsabiliza de evaluar el desempeño de sus subordinados y la evaluación sobre la comunicación constante de los resultados de la misma. O también puede ser uno mismo. Uno mismo como trabajador puede evaluarse sobre su desempeño laboral en su puesto. Entonces, como dice acá, el propio individuo suele ser el responsable de su desempeño y de su propia evaluación. Entonces, cada persona evalúa su cumplimiento de su puesto, tanto en su eficiencia y eficacia como colaborador en la empresa, teniendo en cuenta determinados indicadores que le proporcionan el gerente o la organización. En las organizaciones más democráticas, pues suele suceder que es el propio individuo quien hace la evaluación de su propio desempeño, ¿no? Bueno, por otro lado, hay una evaluación que se llama 360 grados. Esta consiste en el contexto general que envuelve a cada individuo. Se hace de forma circular. O sea que acá participan tanto los colegas, el gerente, los compañeros de trabajo, clientes internos y los externos, los proveedores y todas las personas que giran en torno al evaluado, con un alcance de 360 grados. Bueno, esto tiene sus contras y sus pros, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver los pros de esta evaluación. Entonces, el sistema es más amplio y las evaluaciones provienen de muchas perspectivas. La información tiene mejor calidad. La calidad de los evaluadores es más importante que la calidad misma. Como la retroalimentación proviene de varios evaluadores, puede haber preconcepciones y prejuicios. La retroalimentación proporcionada por los compañeros de trabajo y terceros puede aumentar el desarrollo personal del evaluado. Entonces, por una parte, pues es buena por estas razones y por otra parte, pues no tanto. Entonces, estos son los contras. El sistema es administrativamente complejo porque debe combinar todas las evaluaciones. La retroalimentación puede intimidar al evaluado y provocar resentimientos. Puede involucrar evaluaciones diferentes y encontradas debido a los diversos puntos de vista. Objetivos de la evaluación del desempeño. Entonces, estos son los objetivos de la evaluación del desempeño. Efectuar la medición del potencial humano en el desarrollo de sus tareas. Establecer criterios y estándares para medir la productividad de los trabajadores. Mejorar las relaciones humanas en el trabajo, asimismo, elevar el clima organizacional.
Entonces, esto pues trae unos beneficios consigo mismo. Para el gerente es poder comunicar con sus subordinados con el propósito de hacerse comprender que la evaluación del desempeño es un sistema objetivo, el cual les permite saber cómo está su desempeño. Entonces, esto trae un beneficio tanto para el gerente como para la organización. Conocer para el subordinado. Conoce cuáles son las expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño y según la evaluación de este, cuáles son sus puntos fuertes y débiles. Entonces, es bueno porque yo como trabajador puedo conocer en cómo estoy yo, en qué estoy fallando y en qué no. Para la organización, es identificar a los empleadores que necesitan reciclarse o perfeccionarse en determinadas áreas de la actividad y selecciona a los empleados listos para una promoción o transferencia. Y ya, profe. Espera, antes de que la retires, devuélvete un poquitico, por favor. Sí. Más atrás. Más atrás. La siguiente, no. La siguiente. No, Acá, profe. no, continúa. Hacia adelante. Esta. Hacia adelante, dale. Otra. Acá. Otra. Acá. Bueno, como tú lo habías planteado, pues cuando uno habla de evaluación del desempeño, pues lo que uno pretende pues precisamente es determinar un poco cómo es el comportamiento laboral y cómo es la productividad del trabajador en la empresa, ¿sí? Pero aquí hay algo muy importante que tener claro y tener cuidado cuando se habla de la evaluación del desempeño. Porque en últimas, pues, ¿quién hace la evaluación? Pues las personas evalúan personas, ¿sí? Entonces, esto implica una serie de dificultades con respecto a errores en ese proceso evaluativo, ¿no? Por eso, acá en esta parte, las contras que tú estabas mencionando, Laura, cuando se realiza una evaluación de una manera incorrecta, pues estamos afectando, primero que todo, pues como la dignidad de la persona, porque estamos inventándole una serie de calumnias, digámoslo así, con respecto a su desempeño, ¿sí? Y ahorita pues vamos a tratar de mirar un poco pues cuáles son esos errores que se trabajan con respecto a la evaluación del desempeño. Esto quiere decir de que las personas que evalúan el desempeño deben estar supremamente preparadas para realizar esa tarea. O sea, tienen que ser supremamente objetivas, muy justas en ese proceso de evaluación. Saber qué es lo que tienen que evaluar, porque si evalúan y se dejan llevar por ciertas cosas negativas, seguramente puede llevar a resultados incorrectos, inadecuados, y es lo que pasa allí cuando tú hablabas de esa retroalimentación inadecuada que puede provocar baja motivación, baja productividad y pues lógicamente resentimientos en los trabajadores. Entonces, cuando se habla de la evaluación de 360 grados, que me parece que es una evaluación muy completa, porque se está involucrando a cada uno de los integrantes de la organización para poder tener como una confiabilidad y una validez en el proceso de evaluación. Muchos de los procesos de evaluación que tienen las empresas a veces son erróneos, son equivocados,
Y es precisamente porque no preparan muy bien eso. O sea, evaluar por evaluar no es lo adecuado. Evaluar a la gente sin ningún propósito, sin ningún proceso, pues lógicamente eso lleva a que nosotros como seres humanos tengamos una serie de errores observacionales o de criterios, o que estemos calificando mal a la persona y eso pues afecta el desarrollo de carrera, afecta la motivación de las personas que están siendo evaluadas. Y cuando eso se presenta de una manera injusta, pues lógicamente eso es mucho más preocupante. ¿Tienes algún video? Ya ahorita profundizo más. ¿Tienes algún video, Laura? Sí, profe. Yo compartí en el grupo un link de un video para que alguno de los compañeros pueda compartirlo, por favor. Ya. Espérate entonces. ¿Alguien quiere compartirlo o lo hago yo? Díganme por favor quién lo va a compartir. Yo lo puedo compartir. Listo. Dale, Nicole. La importancia de implementar una evaluación de desempeño en tu empresa. Los resultados positivos de implementar una evaluación de desempeño son más que evidentes. No hace falta esperar meses para comprobar todas las ventajas que nos da este tipo de feedback. Se observa un aumento de la motivación en los trabajadores. Puesto que medimos el rendimiento y las relaciones entre empleados, conseguimos que se esfuercen más. Los equipos suelen relacionarse mejor y aumentar su eficiencia. Se reduce el síndrome del burnout. Al poder aportar ideas y expresar sus opiniones, los trabajadores se sienten valorados. De esta manera, el compromiso que cada uno tiene con la empresa se refuerza. Mejora la comunicación a todos los niveles. En casi la totalidad de las ocasiones, la falta de comunicación lleva a que los conflictos se agraven, mientras que la libertad de poder expresarse resuelve la mayoría de los problemas. Mejora el conocimiento de los trabajadores y se puede detectar el talento más fácilmente. Realizando estas evaluaciones, puede detectarse en qué destaca cada uno de nuestros empleados. Se mejora la capacidad de desarrollo. Si los trabajadores que demuestren habilidades para ciertos puestos pueden ir ascendiendo en su carrera. Detectar el talento puede ayudar a reasignar ocupaciones y mejorar el rendimiento general. Se consigue un importante ahorro económico, ya que se pueden detectar los problemas con anticipación. Mejora la capacidad de adaptación. Gracias a este feedback constructivo, es más fácil adaptarse a los cambios. Los trabajadores no sufren el estrés del cambio constante. Implementar una evaluación de desempeño es tan positivo para la empresa como para los trabajadores. Cada empleado da lo mejor de sí mismo y se crea un clima laboral excelente. Si te hemos aportado valor, apóyanos compartiendo este vídeo y dándole a me gusta. Y si no te quieres perder nuestro próximo Míralo, gracias. Importantísimo eso que estaba comentando ahorita en el video. Fíjense que ahí hablaron muchísimo o empezaron diciendo cómo la evaluación del desempeño bien hecha, realizada de una manera pues óptima y efectiva, pues lógicamente va a reducir el síndrome del burnout. El burnout, recuerden que es el nivel de estrés más elevado que hay en cualquier persona. Es el quemarse como tal, es realmente estar totalmente perdido cuando estamos con un nivel de estrés en un 99.9%. Prácticamente ya estaría la persona para hospitalizarla, porque como su nombre lo indica, se está quemando por el nivel de estrés tan severo que tiene, ¿sí? Entonces la idea es de que esta evaluación del desempeño no genere esto. Lo que se pretende, por el contrario, es que la persona se sienta evaluada, pero no para caerle encima de una manera negativa, sino para que se hagan las acciones de mejora, porque eso es lo que pretende. Esa evaluación del desempeño, pues siempre va a ser una herramienta
una gestión inclusive que ayuda muchísimo de una manera muy juiciosa a evaluar la conducta de los trabajadores, ¿sí? A evaluar las competencias de ellos, a evaluar exactamente los aportes al cumplimiento de las metas institucionales. ¿Ven? Entonces, se coloca todo este proceso de evaluación del desempeño con el propósito de que realmente se busque pues, reconocer lo que han logrado las personas, es decir, con mérito propio, y se les pueda, pues, lógicamente, dar una serie de reconocimientos, sean verbales, o sean materiales, o sean en ascensos, o en viajes, ¿no? Pero pues se busca valorar pues, ese mérito como principio sobre el cual se fundamenta el desarrollo organizacional o se desarrolla la cultura organizacional de la empresa. Entonces, realmente, la evaluación del desempeño es una estrategia supremamente importante. Pero hay que planificarla de una manera adecuada, ¿no? Y entonces uno tiene que tener en cuenta algunos aspectos importantes. Uno tiene que tener en cuenta en esa planificación como la organización del trabajo. En esta organización del trabajo hacemos referencia al diseño de puestos, ¿sí? O sea, yo siempre he mencionado que cuando yo llego a trabajar a la empresa y no sé qué es lo que tengo que hacer, entonces es porque el diseño de puestos no está bien definido. No están bien definidos los perfiles de los trabajadores, ¿sí? Entonces, en esa organización del trabajo hace parte de esa planificación para que las personas, pues como que no se sientan en desventajas y tengan todas las destrezas y habilidades importantes para poder desempeñarse en su labor. ¿Para qué fui contratado? ¿Yo para qué fui contratado? Entonces, en la medida que yo soy contratado de una manera adecuada y estoy ocupando un puesto importantísimo para la empresa, no me refiero a que sea jerárquicamente importante, no, sino que sea importante el saber qué es lo que yo estoy haciendo, que lo que yo hago, por pequeño que sea importantísimo, que eso esté dentro de esa evaluación del desempeño, ¿sí? Aquí hay que mencionar hay un ciclo de calidad que se menciona muchísimo cuando hablamos de la evaluación del desempeño de los empleados, y es el PEVA. El PEVA son las siglas de planear, ejecutar, verificar y asumir acciones, ¿sí? Ese es el PEVA, ¿no? P-E-V-I-A. Planear la evaluación, ejecutar ese proceso. Y fíjense que en este tema de planear la evaluación, pues entonces implica un proceso muy minucioso, un proceso muy acompañado de calidad para que las personas realmente que están diseñando ese proceso de evaluación sean expertas, ¿sí? Y que sean personas supremamente conocedoras de las funciones, de las tareas que tienen que desempeñar cada una de las personas que están en los diferentes cargos. Entonces, por eso se habla de planeación de esa evaluación. Luego se lleva por un proceso y que se va determinando la verificación de los resultados alcanzados. Porque uno siempre tiene, los cargos siempre tienen, por aquello de las competencias, siempre tienen como unos niveles en donde si se pasa el 70% de haber logrado las metas, entonces quiere decir que fue efectivo. ¿Sí? Más de 70, pues mucho más efectivo. Si llegó a 70, pues bien, se cumplió el objetivo y eso hace parte de esa evaluación del desempeño. Pero si en esa evaluación del desempeño nos damos cuenta y verificamos que los resultados encontrados están por debajo de los 70% o del 70%, eso quiere decir de que no fue óptimo, no fue eficaz, y ahí entonces entran las acciones correctivas, preventivas o de mejoramiento. Esas acciones preventivas, correctivas o de mejoramiento son las que van a permitir de que la empresa invierta dinero. Esto es una relación costo-beneficio,
invierta dinero para que haya los procesos de capacitación. O sea, cuando hablamos de la evaluación del desempeño, podemos encontrar de que necesitamos capacitar y la empresa tiene que destinar un rubro económico que le permita lo destine pues, para los procesos de capacitación. Eso, en últimas, va a hacer de que esas falencias encontradas en los trabajadores pues se puedan corregir, ¿no? O sea, la idea no es evaluar y despedir a la gente porque no cumplió los objetivos. O sea, ese no es el propósito de la evaluación del desempeño, no es descabezar a la gente. No, lo que se va a hacer es, por eso es que a la gente le da miedo que se haga evaluación del desempeño, porque si la empresa es bastante dictatorial, es bastante rígida, es bastante estricta y autoritaria, las personas que no alcanzaron cierto tipo de porcentaje, entonces los van a sacar de la empresa. Y esa no es la idea. La idea de hoy día, las empresas, es de que cuando se conocen los resultados de una evaluación del desempeño, las personas que están por debajo del promedio deseado, pues entonces entran en un proceso de acciones correctivas, de acciones preventivas, de acciones de mejoramiento. Entonces eso lleva a que la persona, cuando entra al proceso de capacitación, asuma más responsabilidad, asuma más compromiso, ¿sí? Y aquí hay que entender algo también, o sea, no es que yo tenga que estarla capacitando a cada rato porque no cumple los objetivos, y otra vez no los cumplió, y otra vez a capacitarlo, y otra vez evalúa, y otra vez no los cumplió, y otra vez a capacitarlo. No, esa no es la idea. La idea es de que lógicamente se le ayude al trabajador para que tenga las habilidades, los conocimientos, las herramientas necesarias para que mejore su trabajo, para que se comprometa, para que esté atento y tenga todo ese desempeño de una manera mucho más adecuada. Pero si la persona no rinde, pues con todo el dolor del alma, la empresa tiene que desistir de los servicios de este personaje. Tampoco las empresas son tan de buen corazón, no todas son tan amplias y tan significativamente emocionales. No, porque entonces si le metemos, si una empresa, si unos gerentes le meten tanto corazón a esta parte y no sacan a las personas que no son productivas, luego de haberlas capacitado, luego de haberles hecho nuevamente seguimiento y en donde se encuentra de que realmente no avanzan, entonces estas personas pues realmente no me están favoreciendo a mí como propietario de la empresa, como gerente, como supervisor, como líder, no me sirve. Entonces pues en ese sentido pues toca ser un poco más racional que emocional y ahí toca pues prescindir de esa persona. Pero antes de eso lo que se hace es en ese proceso de evaluación determinar cuáles son las falencias que está presentando nuestro trabajador y así pues, tratar de invitarlo a que mejore. Acuérdense lo que yo les decía aquel día, que para cuando hablamos nosotros de la evaluación del desempeño, no es solamente hablarle de lo negativo, sino que también reconozcamos y fortalezcamos todos todas las conductas favorables, positivas, todos los logros alcanzados, todo lo que ha potenciado él en el cargo, pero que le falta algo más, le falta mejorar en algunas otras cosas. Entonces reconocemos su trabajo, reconocemos su eficacia, pero necesitamos que mejore. Y en ese sentido, los procesos de evaluación en este ciclo de calidad TEBA, pues ayudan muchísimo a que hagamos esa planeación, a que ejecutemos el proceso de evaluación, a que verifiquemos los resultados alcanzados. Cuando hablamos de verificar es que realmente los resultados estén muy bien, es decir, que realmente sean ciertos, ¿no? No que sean amañados, no que sean negativos en cuanto a que yo me dejo llevar por los comentarios de otra persona, no, porque entonces ahí no se está siendo ético cuando se habla de evaluación del desempeño. Y una vez hemos encontrado pues esos resultados, entonces nos damos cuenta de que hay que mejorar.
hay que tener acciones de mejora. Entonces, en ese sentido, pues actuamos y hacemos los procesos de capacitación. Entonces, pues lógicamente eso tiene que estar como muy de la mano de una estructura organizacional bastante clara, en donde el área de talento humano se encarga de eso, ¿no? De hacer un plan de desarrollo, que se hagan planes de acción, programas, proyectos, que se hagan planes operativos anuales, ¿ven? Que se haga un manual específico de funciones con respecto a las competencias laborales, y que realmente haya como un seguimiento a estos personajes, y que las personas que les fue bien en la evaluación pues tengan un reconocimiento, unos incentivos, un bienestar laboral como tal. Y las personas que no alcanzaron a esos beneficios, pues lógicamente tendrán la oportunidad de, por medio de la capacitación, de alcanzarlo, pero tendrán que mejorar, ¿sí? Que vayan mejorando. Y bueno, tienen que ir mejorando porque eso es lo que se pretende. Eso es lo que se pretende para que nosotros tengamos esa evaluación como una herramienta de gestión. Lo que queremos es encontrar el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Que se tenga en cuenta pues toda esa parte de lo que mencionaba Laura con respecto a la eficacia, la economía, a todos los beneficios que tiene la evaluación del desempeño, ¿no? Que seamos totalmente transparentes en esa evaluación del desempeño, que seamos muy objetivos, que reconozcamos el mérito que tienen los trabajadores, que haya imparcialidad, porque cuando hablamos nosotros de esos errores, cuando se habla de las evaluaciones del desempeño, pues muchas veces las personas que hacen las evaluaciones no son objetivas, no son justas, ¿sí? Ya vamos a mirar unos errores de desempeño allí que de pronto son muy evidentes, ¿no? Les voy a mencionar 9 errores más comunes que se presentan lógicamente en este proceso de evaluación del desempeño. Si estamos hablando nosotros de la imparcialidad, quiere decir de que a todos los califiquemos y a todos los evaluemos de la misma manera, absolutamente a todos. Aquí no hay ningún tipo de beneficio para otros, ni cierto tipo de evaluación para unos y otras evaluaciones menos complejas para otros. No, aquí lo que nosotros queremos es que haya imparcialidad, no que haya parcialidad, ¿no? Lo que podríamos definir como parcialidad sería lo siguiente. Es un sesgo, ¿no? La parcialidad es un sesgo, es un error sistemático en el que se puede incurrir cuando al hacer muestreos o ensayos se seleccionan o favorecen unas respuestas frente a otras. ¿Ven? Entonces aquí ya tenemos una parcialidad, que como que le estamos dando como cierto tipo de importancia a ciertos evaluados, en donde pues como somos tan amigos, somos tan conocidos, entonces pues como que yo les dejo pasar cierto tipo de fallas, ¿sí? Entonces cuando se pasa cuando se presenta esa parcialidad, pues la persona que hace la evaluación no está siendo responsable, no está siendo consciente, sino más bien inconsciente, que está generando un mal muy grande, ¿sí? Se está posicionando a favor o en contra de una persona, ¿sí? Porque aquí se habla parcialidad positiva o una parcialidad negativa. Digamos que la persona respondió bien, pero como me cae mal o no me cayó bien, entonces pues como que yo lo evalúo parcialmente y de una manera negativa. Entonces se genera pues como ese posicionamiento a favor o en contra de la persona evaluada. Realmente por eso yo decía al principio de que esas decisiones humanas, cuando hablamos del desempeño, son un riesgo, porque en últimas el que evalúa es otra persona. Y si esa persona está llena de prejuicios, está llena de taras psicológicas, está llena de temores, está llena de manipulaciones, pues lógicamente no va a haber ningún tipo de imparcialidad. Por el contrario, va a estar
supremamente parcializado, ¿sí? Entonces, por eso se habla de que la gran mayoría de las decisiones humanas se basan en prejuicios, se basan en creencias, se basan en intuiciones, ¿sí? Pero dejan la decisión precisamente para eso, para que las personas crean de que lo están haciendo bien cuando realmente se dejan llenar de prejuicios. Entonces, las personas que son de cierta región de Colombia, entonces, porque son de allá, entonces deben ser que son perezosos, entonces eso ni para qué lo evaluamos, eso se reconoce que es una persona supremamente irresponsable, es una persona que realmente pelea. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo allí? Tomando decisiones basándonos en prejuicios, basándonos en creencias, o que hemos escuchado de que esas personas son así. Entonces, realmente ese sesgo o parcialidad hacen que el proceso de evaluación no sea objetivo, lo que puede, pues, lógicamente perjudicar a la persona evaluada y, pues, lógicamente a la empresa, ¿sí? Lo otro, el otro error, acuérdense que estamos hablando de errores en el momento de evaluar. ¿Y quiénes presentan estos errores? Pues las personas que están encargadas de la evaluación. Cuando hablamos nosotros de los estereotipos son un concepto, una idea o un modelo que se atribuyen a personas o grupos de personas, ¿sí? Y que se crean a lo largo del tiempo. Entonces nos hacemos una idea de que porque cierta persona se comportó así durante un tiempo, entonces cuando pasa el tiempo vamos a suponer de que esa persona se sigue presentando o se sigue comportando de esa manera. Por eso, vuelvo y repito, los estereotipos son conceptos, ideas o modelos que se atribuyen a personas o grupos y que se crean a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, acá se habla de los clichés, ¿no? Para clasificar a una persona. Y asumimos, nos creemos que eso realmente es cierto y asumimos automáticamente que comparten las mismas características de una persona que yo conocí y que se comportó de una manera deshonesta y esta persona es de tal región y resulta que entonces yo estoy generando un estereotipo de que todas las personas de esa región son así, que automáticamente comparten los mismos rasgos, características que de las personas que son de ese sector o que forman ese grupo, ¿sí? Pueden haber, lógicamente, estereotipos positivos, ¿sí? Pero, pues, puede que eso realmente sea también desfavorable, porque de pronto las personas, si yo considero que son de cierta región y de esas personas son bastante creativas, son muy dinámicas, y de pronto yo estoy evaluando a una persona que es de esa región, hablando del estereotipo positivo, entonces pues allí de pronto me puedo equivocar. Entonces, por eso, las diferencias individuales acá son de un valor muy importante, porque cada quien tiene una vida, cada quien tiene una historia, cada quien tiene un desempeño, ¿sí? Entonces, realmente, la idea no es etiquetar a la gente, no es crear de manera generalizada, positiva o negativa, cierto tipo de comportamientos o cierto tipo de actitudes, ¿no? Realmente por eso estos son errores. Los estereotipos son un problema cuando se evalúa el desempeño de los trabajadores, precisamente porque la idea preconcebida que yo tengo de esta gente, pues entonces va a ser de que yo lo rotule, yo lo etiquete realmente, y eso va a hacer de que la balanza se incline hacia, no, esta persona también se puede equivocar. Realmente esta persona puede equivocarse, entonces, pues, ¿para qué lo voy a evaluar si ya sé cuál será su respuesta? Entonces ahí vemos nosotros ese segundo error de las personas que evalúan el desempeño. La primera, el que sea parcializado; la segunda, que tenga esos efectos de estereotipos;
o etiquetas o rótulos con respecto a alguien o a alguna persona, ¿sí? Entonces realmente eso es un problema, ¿sí? Debemos realmente, las personas que trabajan en la evaluación del desempeño deben huir de esos estereotipos, deben tomarse el tiempo para poder calificar muy bien a la persona, ¿sí? Hay que entender un poco el contexto, hay que preguntarle por qué de pronto generó ese tipo de respuesta. Yo les explicaba en algún momento cuando hablábamos de la teoría de Maslow, de la pirámide de Maslow, yo como líder, como jefe inmediato, como sea, yo tengo que mirar por qué mi trabajador está llegando tarde o por qué está trabajando de la manera que normalmente no lo hace, porque está presentando tantos problemas, tantos errores, tantos conflictos. Entonces, antes que caerle, yo tengo que mirar un poco qué es lo que pasa. Yo tengo que huir de esos estereotipos. Yo tengo que mirar qué es lo que le pasa a la persona. ¿Por qué está reaccionando de esa manera tan negativa si eso no es lo común en él? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, debemos huir y tenemos que tomarnos el tiempo para escuchar, para sentarnos y hablar con la persona, para tener una serie de alternativas que evalúen al trabajador mediante, mediante evaluaciones realmente objetivas, reales, que se mida realmente ese rendimiento, ¿no? Como tercer aspecto, dentro de estos errores más comunes cuando se habla de la evaluación del desempeño, se está hablando hay algo que se llama el efecto halo. El efecto halo es uno de los fallos más comunes en las evaluaciones del desempeño. Este efecto de halo tiene lugar cuando la persona que evalúa generaliza un rasgo de un empleado y lo extiende al resto de aspectos a analizar. Es decir, cuando el efecto halo quiere decir, por ejemplo, si un trabajador llegó al trabajo con una mancha en la corbata o en la camisa, entonces el efecto halo es presumir de que voy a generalizar, ¿sí?, ese rasgo digamos, de ese empleado, de esa situación de ese empleado, y lo voy a extender. Es decir, de que si esta persona es así, entonces seguramente va a ser totalmente desorganizado, totalmente descuidado en todas las actividades de su trabajo. Solamente por una mancha en la camisa o solamente por una mancha en la corbata. Entonces, ese es el efecto real. Por ejemplo, una persona del equipo siempre cumple sus objetivos de ventas y supera todas las expectativas año tras año, ¿sí? Durante les estoy dando un ejemplo, otro ejemplo. Durante su evaluación, el juicio de su responsable podría verse empañado por este aspecto y clasificar al empleado como un excelente en todo su empeño, sin mirar en detalle sus resultados en otras áreas. Si se dan cuenta que el efecto de halo se da tanto positivamente como negativamente, ¿sí? En este caso, la persona está cumpliendo las ventas y supera las expectativas año tras año. Entonces, simplemente lo que hace el evaluador es clasificar al empleado como una persona excelente en su desempeño, pero está dejando de lado otras cosas que de pronto él está haciendo de una manera deshonesta, ¿sí? Entonces, realmente allí de pronto se está dejando llevar por solamente una parte del comportamiento, ¿sí? De pronto esta persona consigue los objetivos, pero engañando a los demás, pisoteando a los demás, haciéndole zancadillas a los demás, ¿ven? O por ejemplo, si el mismo trabajador que cumple con sus objetivos, que cumple con su propósito y lo califica muy bien, pero no está evaluando otras áreas de desempeño de la persona. De pronto puede ser muy productivo, pero resulta de que no trabaja en equipo, o de que es una persona que en cierta manera tiende a ser mentirosa,
o que llega tarde al trabajo. Bueno, hay tantas cosas que realmente se pueden pasar por encima o por debajo en cuanto a esa evaluación del desempeño, teniendo en cuenta ese efecto de halo. Es recomendable, para tener un poco el control de este efecto de halo, es recomendable utilizar un método de evaluación lo más preciso posible, ¿sí? Que permita siempre calificar hechos observables y medibles, sin dejar espacios a la interpretación, a la subjetividad, sino que realmente evaluemos para que tengamos resultados mucho más significativos y mucho más favorables. Ese sería el tercer aspecto dentro de esos errores cuando se habla de la evaluación del desempeño. Otro aspecto o error que se presenta en esta parte es errores de distribución, ¿sí? Estos se caracterizan o caracterizan las evaluaciones de desempeño de muchas organizaciones. Esto es muy repetido, ¿sí? Acá lo que se dice es que las personas, cuando se habla de esta distribución, es de que tiene mucho que ver con lo que mencioné yo ahorita, que todas las personas están actuando de la misma manera, entonces como que los que están fallando están como allí como siendo beneficiados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la distribución es de que por lo general el 90% trabaja excelentemente y entonces el 10% trabaja como que va de una manera en cocheo, de una manera holgazaneando, digámoslo de esa manera. Entonces, pues, esos errores de distribución, la única manera para poder disminuir ese error de distribución también es utilizar un método de evaluación lo más preciso posible, que realmente permita evaluar a cada uno de los trabajadores, ¿sí? Como quinto error está el error de similitud. Entonces aquí hablamos de que hay empleados que presentan cierto tipo de semejanzas en diferentes aspectos con sus responsables directos. Entonces algunos jefes pueden llegar a favorecer a estos empleados. ¿Por qué? Porque se parecen, ¿sí? Y esto acá es muy curioso porque hay trabajadores que se parecen a cierto tipo de personas que a mí me agradan mucho, digámoslo así, que son como personas de la farándula y tienen cierto parecido a él. Entonces, yo termino favoreciendo a este trabajador que tiene cierta similitud a tal personaje. Entonces, yo termino favoreciéndolo. ¿Por qué? Pues porque comparte algunas de los comportamientos y físicamente a otra persona, ¿sí? Es normal que lógicamente nos sintamos más cómodos con las personas que creemos que son de pronto parecidos a este tipo de personajes. Y también, pues lógicamente se presenta este tipo de error de similitud cuando yo veo en ellos muchas características mías, ¿no? Entonces, cuando creemos que son muy parecidos a nosotros, ¿sí? En este error cuando se habla de evaluación del desempeño, esto lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de ser objetivos y tener en cuenta que hay diversidad de opiniones, que hay diversidad de comportamientos. Entonces hay que tener mucho cuidado en este error de similitud, ¿sí? Porque en ese proceso de evaluación, pues no vamos a hacerlo normalmente como muy objetivo. El sexto error es el error de la proximidad, ¿sí? Y esto tiene que ver también como las personas que están cerca a mí o las personas que están cerca de mis afectos, ¿sí? Esto ocurre cuando se puntúa de forma similar aspectos que están próximos pues, a lo que yo quiero que la gente responda, ¿sí? Este error de proximidad es muy frecuente. Les voy a dar un ejemplo. Si el evaluado recibe una calificación favorable, puede ser que este resultado influya sobre el evaluador y este, de nuevo, puntúe positivamente en el siguiente elemento de la lista.
¿sí? Entonces aquí estamos viendo cómo ese error de proximidad quiere decir de que porque está cerquita en la lista a otro que le fue muy bien, entonces seguramente a este también le va a ir muy bien, ¿sí? O porque estamos cerquita, hablando un poco de los cubículos y que estamos cerquita, entonces pues debe ser que este también trabaja de una manera muy similar. Entonces estamos hablando de ese error de proximidad. El error número 7 es el error de actualidad, que tiene que ver con, pues, todos estos errores tienen que ver con situaciones que se presentan cuando hablamos de la evaluación del desempeño. Este tiene lugar cuando el evaluador solo tiene en cuenta las últimas semanas de trabajo. Es decir, de que la retroalimentación que se le dio a este personaje fue muy buena, entonces consideramos de que siempre va a actuar de esa manera. O si es la parte negativa, cuando hablamos de la evaluación que se hizo en la última semana y observamos que el trabajador falló, entonces también lo vamos a cuestionar por eso. O sea, ambas cosas, cuando hablamos de lo que se ha evaluado en los últimos días, en las últimas semanas, tanto positiva como negativamente, eso lleva a que la persona realmente haga una retroalimentación incorrecta. Entonces, si un empleado, por ejemplo, ha tenido un gran desempeño durante la mayor parte de un periodo de tiempo, entonces vamos a considerar de que esa persona pues sigue comportándose de esa manera. Digamos que esa evaluación positiva que tuvo la va a seguir presentando. Puede que sí, como puede que no. El asunto es que para eso está la evaluación del desempeño. Para eso se generan estos procesos de evaluación del desempeño. No es para que se hagan para algunas personas y no para otras. Entonces hay que tener en cuenta que hay personas que tienen buenos momentos, hay personas que tienen malos momentos, personas que tienen que mejorar, que tienen que corregir. Y si hoy me fue bien, pues qué chévere, pero dentro de 3 meses si me evalúan, pues tienen que hacerme la evaluación de una manera mucho más objetiva, o de la misma manera objetiva que me lo hicieron la vez pasada. Entonces realmente eso sería. El otro error es el error de comparación, en donde nosotros a veces utilizamos pues como esas medidas tan absolutas de rendimiento, en donde por ejemplo un empleado excelente puede hacer que un empleado pueda, un empleado bueno parezca como malo o mediocre. O sea, cuando hacemos los puntos de comparación, ¿no? Es decir, yo estoy partiendo de que este personaje tuvo un desempeño supremamente eficaz, muy bueno, los resultados fueron excelentes. Entonces yo esperaría que mis demás trabajadores puntúen tan elevado como el primero. Y si el segundo o el tercero obtuvieron una calificación buena, pues, que lógicamente no es mala, pues entonces yo los hago ver como que su desempeño es totalmente negativo. Lo estamos haciéndoles ver como mediocres, ¿no? Entonces, ahí sí como se dice, ¿no? A cada persona hay que darle lo que le corresponde, ¿sí? El que haya sacado excelente, pues bienvenido eso. La persona que haya sacado, pues bueno, en su evaluación del desempeño, pues qué bien, qué bueno, ¿no? Cuando uno como profesor lo evalúan, los estudiantes, uno encuentra o los resultados que arrojan esas evaluaciones que realizan los estudiantes en las diferentes universidades es de que la persona es excelente, es buena, regular, pues mala, ¿sí? Entonces, el que uno tenga unos rangos muy cercanos a la parte de bueno, pues entonces eso tiene que dársele el peso necesario porque es un resultado positivo, ¿sí? Las personas que puntuaron por encima de bueno, pues bienvenido eso. Pero no quiere decir de que las personas que puntearon en bueno sean negativos o realmente no se estén desempeñando de la mejor manera. Y el último es el error de atribución. La atribución es un proceso en el que un individuo asume razones o motivaciones al observar un comportamiento determinado en otra persona. El error de atribución se basa, por tanto, en una conclusión
subjetiva. Yo atribuyo que a mí me está yendo mal porque es que yo le caigo mal a este compañero. Entonces, ese es el error de atribución. Vuelvo y repito, es un proceso en el que un individuo asume razones, son mis razones, que son totalmente subjetivas. Asumo razones o motivaciones al observar un comportamiento determinado en otra persona. Y entonces el comportamiento de esa otra persona hace que yo de pronto tenga mal desempeño. Pues lógicamente eso es totalmente subjetivo. O sea, mi desempeño o mis errores no se presentan porque A o B hizo esto. No, yo tengo que asumir de que mi responsabilidad en lo que yo hice, yo tengo cierto tipo de responsabilidad. No quiere decir de que los demás no influyan, sí, seguramente, pero para eso están los procesos de evaluación. ¿Qué errores cometí yo? ¿Hasta dónde los cometí yo? ¿Y qué errores cometieron ellos? ¿Hasta dónde los cometieron ellos? ¿No? Entonces realmente, cuando hablamos nosotros de ese error de atribución, se está basando en una conclusión muy subjetiva, ¿sí? Entonces realmente aquí hay un ejemplo que dice que en la evaluación del desempeño, un error de atribución puede ocurrir cuando un empleado o cuando el empleado da una respuesta negativa a una pregunta y el evaluador asume que tiene una actitud negativa hacia el trabajo. ¿Ven? Entonces yo atribuyo que por esa respuesta que dio la persona, eso quiere decir de que pues tiene como la idea de ser como la manzana podrida de la empresa y que realmente no quiere trabajar bien, que eso es una actitud negativa. Entonces yo atribuyo cosas que realmente no son. O sea, no es buena idea desarrollar siempre suposiciones, no es buena idea eso. Hay que evaluar todo con objetividad, observando, evaluando, verificando. O sea, no dejándome llevar por lo que me dicen, por lo que yo observo. Uno tiene que mirar todo un contexto y uno tiene que escuchar absolutamente todo para poder tener un proceso de evaluación mucho más objetivo, ¿sí? Entonces realmente esos serían como esos 9 errores cuando hablamos nosotros del proceso de evaluación. Primero, la parcialidad. Segundo, estereotipado o el estereotipo. El tercero, el efecto halo, que es muy común. Cuarto, los errores de distribución. Los errores de similitud como quinto. El error de proximidad como sexto. El error de actualidad. El error de comparación. Y el error de atribución. Bien, muchachos. ¿Qué más me queda pendiente por decirles con respecto a esta parte de evaluación del desempeño? Permítanme, por favor, quiero mirar algo. Un momentito. Vamos a ver esto. Permítanme, por favor, les voy a compartir esto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lo que se mide se puede mejorar, dice Gonzalo Hernández Licona. Es realmente un gusto estar aquí con ustedes. Felicidades al ITAM por este proyecto. Yo no sé cuántos de nosotros que estamos aquí tenemos un negocio propio, que le hayamos metido nuestro dinero o que conozcas a alguien que le ha metido dinero a un negocio chiquito, pequeño, grandote, no importa. Una característica fundamental de cualquier negocio propio es que pides a cada rato información, aunque sea muy pequeña, para saber cómo está ese negocio, si le está yendo bien, si estás ganando, si estás perdiendo, si
te tienes que cambiar de negocio o dejar tu dinero en el banco, son elementos fundamentales y mínimos de cualquier negocio propio. La razón fundamental es que es tu dinero. Y aunque lo hayas dejado encargado con alguien, el negocio, un administrador, le vas a pedir con más razón esas cuentas. Cuando pasamos de ese ambiente privado al ambiente público, algo pasa raro. Por alguna razón, la exigencia y la demanda de información para saber cómo vamos ya no fluye tan fácilmente, siendo que a lo mejor es igual o más importante que en la empresa privada saber cómo vamos en el ámbito público. Y es por la misma razón. Es tu dinero, es mi dinero, que con los impuestos estamos financiando a lo que hace el gobierno. Es decir, el gobierno es como nuestro administrador. Por lo tanto, es bien extraño que no suceda lo mismo en que la información fluya. ¿Y para qué? Insisto, para saber cómo vamos, para saber si estamos bien o estamos mal. ¿Qué harías tú si te ofrecen un viaje todo pagado México, Nueva Zelanda y de regreso? Con un pequeño detalle. El avión en el que te vas a subir no tiene altímetro, no tiene brújula, no sabes si tiene combustible suficiente o no, o sea, no sabes nada, pero es un viaje todo pagado. Yo creo que ni tú ni yo nos subiríamos a ese avión, aunque fuera todo pagado. Hay que saber para dónde vamos. Hay que saber incluso que ni siquiera es un tema de confrontar con el gobierno, es un tema de ayudarlo a que nos diga cómo vamos. Esos son los elementos que hacen diferente. Y yo creo que la problemática tiene que ver, honestamente, con el hecho de que medirnos y evaluarnos a nadie nos gusta de un inicio. Yo nunca he conocido a un funcionario público que diga, sí, me quiero medir y bienvenida a la medición porque quiero saber que la gente le diga cómo vamos. Realmente es bien complicado. Siendo el gobierno más. Es decir, seamos francos, los partidos políticos que acceden al gobierno o que están en la oposición buscan el poder. Y la información que pueda mermar ese elemento de ganar el poder, pues nunca es bienvenida. Mientras más autoritario un país, más la resistencia. Contradecir al presidente, al primer ministro, al rey, al emperador, pues nunca ha sido un elemento pues divertido o fácil. Y otra cosa también que hay que aceptar. En los temas técnicos, creo que es más fácil medir en la empresa privada, aunque sea muy grande, cómo va. Son cálculos de ingresos menos costos, a lo mejor lo sofisticas un poquito con el valor presente neto, pero hay fenómenos sociales en donde los gobiernos quieren incidir que no siempre son sencillos. ¿Qué es la pobreza y cómo se mide? ¿Qué es el desempleo y cómo lo medimos? Hay elementos técnicos ahí y por lo tanto yo creo que para poder tener países en los cuales los gobiernos se dejen y existan mediciones para mejorar, hay que sobreponerse a dos grandes obstáculos. Uno, ya decíamos, el técnico, hay que tener innovaciones para medir bien las cosas, pero más importante es el cambio de reglas en la política de veras para que eso fluya. Y este segundo es más importante que el primero. Yo me acuerdo cuando llegué por primera vez a evaluar al Secretario de Desarrollo Social, venía yo de la Academia del ITAM, venía yo súper filoso con las mejores técnicas de medición, y lo primero que hicimos con mi equipo fue tocar la primera puerta del primer programa social. Le dijimos, oigan, ¿qué tal? Somos de la Dirección de Evaluación, soy Gonzalo, y venimos a evaluar y medir su programa. Cuando me dijo, ¿vienes a qué? No, vengo a evaluar porque evaluar es importante y hay que medir. Me dijo, no, yo llevo aquí 5 o 6 años y sé mejor que tú
¿cómo está mi programa? Por lo tanto, pues, muchas gracias, no, ven otro día, ¿no? Segunda puerta, oiga, fíjese que somos del equipo de evaluación, venimos a medir su programa y evaluarlo. No, ojo, venga otro día, realmente no. Y así tocábamos puertas y nadie nos abría, parecíamos testigos de Jehová. Y lo que nos dimos cuenta es que había que cambiar las reglas del juego primero. Afortunadamente, el mundo ha venido cambiando mucho y hace ya varias décadas ha habido países en los cuales este elemento de medición ha estado presente y de hecho han sido vanguardistas. Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, son países que le han metido muchos elementos de evaluación más allá de su PIB per cápita, digamos, ¿no? Pero también la buena noticia es que ya hay países en desarrollo, países incluso latinoamericanos, Sudáfrica, Chile, Colombia. México es uno de ellos. En México, tenemos que decirlo, hemos madurado en los últimos 15 años, digamos, para tener elementos de medición que antes no teníamos. México estaba lejos de medir lo que hacía. ¿Y qué cosas cambiaron? Varias. Por ejemplo, en el 97 tuvimos este gran cambio institucional en el cual el poder entre el Congreso y el Ejecutivo tuvo un mayor balance que antes. Los partidos en el Congreso eran de un color diferente al color del partido del presidente. Y eso hizo un cambio bien importante. El Congreso empezó a exigirle cuentas mucho más claras al presidente. Tenemos, y no es coincidencia que sea en épocas similares, una ciudadanía mucho más exigente. La democracia viene con esto. Ciudadanos que no solamente le piden al gobierno que le digan cuánto se han gastado del presupuesto, porque ese elemento es un elemento importante, pero no es el más importante. Yo me imagino qué pasaría si tú como accionista recibes al director de tu empresa y te dice, oiga, le tengo una gran noticia, una gran noticia. A ver, ¿qué pasó? Del dinero que me dieron los accionistas el año pasado, me gasté todo. ¿Y por qué te lo gastaste? No, pues me lo gasté todo. No te lo di para que te lo gastaras. Te lo di para que tuvieras un rendimiento de este dinero. Entonces, parecería que a veces el indicador natural de un buen funcionario es, me gasté los 2,000 millones de pesos que me dio la Cámara de Diputados. Te lo gastaste. ¿Y cuál fue el resultado? Hemos trabajado más en resultados. Nos falta todavía mucho por hacer, pero este paso ha estado ahí. Es más difícil medir resultados que medir cuánto me gasté, pero el ciudadano te está pidiendo lo último. La madre que está en el hospital con su hijo que llegó grave, lleva 2 días grave, le pregunta al médico, oiga, ¿y cómo está mi hijo? Déjeme le explico, señora. A su hijo le hemos puesto 25 medicinas, 42 gasas, tantos litros de suero. Hemos hecho 42 juntas para ver cómo va su hijo. Y déjeme decir una cosa bien sincera. Todas las medicinas que le hemos puesto a su hijo han sido licitadas públicamente y transparentemente. Oiga, doctor, ¿y cómo está mi hijo? No, eso no se lo puedo decir porque es muy complicado medirlo. Oiga, esa es mi preocupación principal. Creo que hemos en México crecido mucho en tratar de que lo que hacemos sea medir resultados. Hoy por hoy, y con los cambios que dijimos institucionales, tenemos instituciones tales como la autonomía del Banco de México, una instancia estadística que mide las cosas con autonomía, un Coneval que con independencia mide la pobreza y las evaluaciones, un IFAI que nos exige transparencia. Hemos hecho instancias que nos dan la oportunidad de decir cosas que hay que decir, porque si no medimos las cosas, creo, no es fácil mejorarlas. Podemos decir, por ejemplo, que la pobreza ha tenido periodos en los que ha subido.
en el 94, en el 2009, problemas económicos bien fuertes. Hay que decirlo. Si esto no lo decimos, ¿cómo vamos a mejorar? Y también hemos dicho cuando la pobreza ha bajado, también hay que decirlo. Porque a veces parecería que la única transparencia que se vale es decir malas noticias. Creo incluso que hay que apoyar mucho a los amigos en los medios para convencerlos de que la medición es un tema de mejora continua y de ver cómo vamos y no de pegarle al negro, o al blanco, o al azul, o al amarillo, el que sea. Es un tema de transparencia y rendición de cuentas. Y hemos dicho ya, se puede decir, en qué estados de la República Mexicana la pobreza ha subido y ha bajado. Y no es por pegarle al gobernador A o B o C, es para ver cómo vamos y cómo podemos mejorar. Y el INEGI ha podido medir el desempleo, decir que ha subido, que ha bajado cuando haya bajado. Esto son elementos que hay que reconocer y hay que preservar. La preocupación aquí es, ¿y esto va a seguir así siempre? La medición, la apertura, la madurez que han tenido los gobiernos, el Congreso, ¿dura para toda la vida? No necesariamente. Es muy tentador el poder, es muy tentador decir, a ver, vamos a dejar de financiar cosas para medir, vamos a ocultar algunas cosas, es tentador hacerlo. Por ejemplo, en Estados Unidos, hace 3 años, se dejaron de hacer y publicar un conjunto de evaluaciones que medían el desempeño de varios programas, los hacían públicos, incluso con colorcitos rojos y verdes y amarillos, mostraban cómo iba cada programa. Ciertamente era un poquito amenazante para los programas, pero la información estaba ahí. Y dejó de publicarse en buena razón porque los programas se sentían intimidados. Lo sorprendente es que no ha habido una herramienta similar para sustituirlo. O, también es cierto, hay que decirlo, en pleno siglo XXI hay países que parecerían que son países con educación, con cultura, en los cuales la cifra de inflación no proviene de las estadísticas y de las encuestas, proviene del humor del gobernante. ¿Cómo va la inflación? Lo que usted diga, señor presidente. Eso es muy tentador. De hecho, es muy tentador regresar a esquemas, hablando de libros, maestro Jorge, es muy tentador regresar a los esquemas. Déjame leerte una extraordinaria párrafo de El otoño del patriarca de García Márquez. Este patriarca general, presidente, pues que hacía lo que quería en el país caribeño. Decía, y gobernaba de viva voz y de cuerpo presente, a toda hora y en todas partes, con una parsimonia rupestre, pero también con una diligencia inconcebible a su edad. Asediado por una muchedumbre de políticos de letras y aduladores impávidos que lo proclamaban corregidor de los terremotos, los eclipses, los años bisiestos y otros errores de Dios. Arrastrando por toda la casa sus grandes patas de elefante, mientras resolvía problemas de Estado y asuntos domésticos con la misma simplicidad con que ordenaba que me quiten esta puerta de aquí y la pongan allá, y la quitaban. Que me la vuelvan a poner y la ponían. Que el reloj de la torre no diera las 12 a las 12, sino a las 2 de la tarde para que la vida pareciera más larga. ¿Qué horas son?, preguntaba el general, las que usted diga, señor presidente. Creo que la labor ciudadana, la labor que hemos ganado en muchos países, México es uno de ellos, tiene que estar y seguir presente. Los jóvenes, decía Jaina, son un elemento importante de creatividad, no solamente creatividad técnica de cómo medir las cosas, sino de creatividad de cómo vamos y cómo exigimos en buena lid.
No se trata de pelearte con tu administrador. Digamos, el CEO de tu empresa no es que estés peleándote cada rato con él. Es lo mínimo, lo indispensable, lo que nos muestre con toda claridad y veracidad cómo vamos, porque queremos siempre ir mejor y honestamente hacer política pública no es nada sencillo. No es que hubiera o no es que haya unas tablas de Moisés que nos digan, fíjese usted, para bajar la pobreza, apriete este botón. Y para reducir el desempleo, apriete este otro botón. Y para mejorar la cohesión social, dele la vuelta aquí a la manilla. No, la política pública es ensayo y error. Se me ocurre, parecería que dar leche fortificada mejora la nutrición de los niños. Bueno, hay que ver y hay que medir si efectivamente la leche fortificada mejora. Y eso es un elemento permanente. Insisto, creo que los ciudadanos tenemos mucho que hacer en México y en cualquier país para no regresar a los otoños del patriarca. Efectivamente, medir implica corregir más fácil. No quiere decir que automáticamente si mides todo se va a corregir, pero al menos, no sé tú, yo me siento más tranquilo si sé que mis impuestos están caminando mejor con información. Hacer democracia no es solamente votar, es exigir. Muchas gracias. Bueno, muchachos, esta parte no es política, lógicamente, pero tenés en cuenta cómo en la evaluación del desempeño, cuando nosotros vemos que las cosas van funcionando bien, pues uno se compromete pues, de una manera mucho más productiva. La evaluación del desempeño, cuando el conferencista decía que hay que medir para mejorar, hay que medir para corregir, no es solamente que la empresa evalúe el desempeño de los trabajadores, no, porque uno, hablando de la evaluación de 360 grados, el trabajador también evalúa a su jefe. ¿Para qué? Para que él también corrija, porque no solamente el que tiene que cambiar es el empleado, que está jerárquicamente en el organigrama, pues en niveles más abajo, y que entonces la persona que está arriba de él y que también se comporta de una manera negativa, pues entonces simplemente saque pecho y ya, ¿no? No es la idea. Y esa evaluación del desempeño se tiene que dar en todos los sentidos, en todos los espacios. Miren cómo se sacó a colación o se puso en tema con respecto a nosotros como ciudadanos, como nosotros exigimos que las cosas se hagan de la mejor manera. Queremos mejores resultados, queremos que las cosas cambien, queremos que todo evolucione positivamente. Y ese es un problema de toda la vida cuando se habla del Estado, cómo el Estado realmente ha tenido unos malos funcionarios, un mal desempeño, ha tenido una gran cantidad de dificultades, ¿no? Porque pues nosotros sabemos de que nosotros tenemos, digamos, unos gobernantes, un Senado, un Congreso, que muchas veces pues, pareciera ser que no se le ve buen funcionamiento, pero a ellos no se les puede tocar, no se les puede evaluar, y eso no debería ser así. Precisamente cuando se habla de la democracia, uno tiene una posibilidad como ciudadano y como una persona que ha elegido, o que el pueblo ha elegido a cierto tipo de personas para que me representen, pues entonces tengamos la posibilidad de hacerle seguimiento a esa persona que elegimos. Y que si no cumple, pues lógicamente que tenga que ser removido del cargo. Entonces, la evaluación del desempeño está al interior de la organización, al interior de un país, y eso en últimas para un beneficio común, para un beneficio que realmente nos favorezca. Y que lo que se encuentre de una manera negativa, pues sea corregido, sea para mejorar, ¿no? Cuando las personas simplemente no quieren mejorar, pues entonces no aceptan las evaluaciones, no aceptan
los llamados de atención, no aceptan que están fallando en algunas cosas, pero igual hay que hacer. Bien, muchachos, creo que alguien escribió acá. Ok. Sí, Nicole, gracias por tu colaboración en la presentación del video. Laura, gracias por tu presentación. Me hubiera gustado que hubieras profundizado un poco más. Creo que quedó algo corto con respecto a tu presentación. Igual te agradezco lo que trabajas. Para mañana, Nicole, pues hablamos de empoderamiento, ¿no? Sí, señor. Eh, Profe, mañana nos vemos en la universidad. ¿sabes? O sea, profe, ¿te confirmaron salón? Porque No, la profe Adriana no me ha no. confirmado. A mí me parece que me lo confirman mañana. Mañana nos vemos en la universidad. La cara que hizo Gonzalo. ¿En serio? Mañana, no es en serio, no estoy tomando el palo, es en serio. Mañana nos vemos en la universidad. Mañana tenemos clase presencial. ¿Listo? Profe, una pregunta. Pues es que yo no sabía y pues yo estoy buscando trabajo. Entonces tengo una entrevista a las 11 de la mañana. Pues esta presencialidad la están dando porque ustedes lo solicitaron. Sí, claro, obvio, pero pues, o sea, yo literal estaba esperando que me avisaran pues el viernes pues para no cuadrar nada, pero pues por eso te estoy comentando pues a ti, porque estoy buscando trabajo. Entonces pues tengo la entrevista y pues no sé ahora qué hacer, porque no tenía ni idea. ¿Y a qué hora tienen la entrevista, su merced? A las 11, pero es en el Campín y tengo que estar puntual allá. Entonces, pues yo creo que sí iría como una media hora y pues Bueno. me iría. Bueno, Sí, algo. ojalá te vaya muy bien en la entrevista y que te seleccionen y cuando haya entonces tu primer sueldo nos invites a un jugo, a todos. ¿No? Sí, claro, profe. Eso espero también. Bueno, muy bien. Nos vemos mañana, señoritas. Entonces, nos vemos mañana a las 10 de la mañana allá en la universidad. Mañana, pues, si de pronto me lo confirman ahora más tarde el salón, entonces yo me comunico con Nicole para que Nicole les informe. ¿Okay? O lo comparto por el grupo. Al miro a ver o lo comparto de ambas maneras. Pero voy a averiguar qué salón nos dejaron. De pronto el mismo 109 que tuvimos el único día que hemos visto, que nos hemos visto. Listo, muchachos, nos vemos mañana. Chao. Que estén bien. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao.